Sí, sí, todavía. Feliz día, ¿eh? Buenos días, profe. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias. Felicidades. Feliz día, profe. Gracias, gracias. Buenos días, profe. Feliz cumpleaños. También muchas gracias. Muy amable, joven. Muchas felicidades, profe, que se la pase muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es cierto, le toca compartir doble pastel. Sí, hombre. Y yo sí pido 2 pasteles, ¿eh? No, Sí, claro. Está bien. Excelente. Así es, jóvenes. Pues muchas gracias por sus felicitaciones. Ya entrando en materia, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, jóvenes? ¿Alguna pregunta antes de comenzar? No, profe, yo no. No, profe. Perfecto. No, Vamos profe. a comenzar entonces. Ya saben, cualquier duda estoy atento del chat o de sus micrófonos. Perfecto. Compañeros de servicio social, ¿me pueden apoyar para compartir la pantalla, por favor? Hola, hola. No he regresado de comer. Profe, Se supone que sí puede, profe. A ver, chéquele. A ver, déjame ver. Me marca, creo que me marca, dice, you cannot start script share while the other participant is share. Es que estás compartiendo. Ah, es que está compartiendo él, sí, es cierto. Sí, gracias, Raúl. Sí, gracias. Deme un momento, profesor. Sí, gracias, gracias. A ver, Ahí está, ya. Sí, ya, parece que ya. ya lo saqué de la clase. Muchas gracias, Raúl. Sí, Gracias, feliz gracias. cumpleaños, Pablín. Gracias, gracias. Sí, gracias. A ver, aquí vamos. Listo. Entonces, ¿quedo al pendiente de los micrófonos o del chat? Vamos a comenzar. De la luz, óptica geométrica y algunos ejemplos. Para comenzar, quiero presentarles a este conjunto de 4 ecuaciones íntegro-diferenciales llamadas las ecuaciones de Maxwell, las cuales describen por completo a los fenómenos electromagnéticos. Estas 4 ecuaciones, bueno, pues son un resumen en realidad de toda la experimentación e investigación de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Como un todo, pues se le conoce como la teoría electromagnética y es un primer ejemplo de una teoría unificada. Aquí en este caso lo que se está unificando es a la teoría eléctrica, a la teoría electromagnética, y eso se hace a través del llamado campo electromagnético. Una de las principales virtudes de estas ecuaciones de Maxwell es que predicen o pronostican la existencia de las ondas electromagnéticas, las cuales se propagan en el vacío con la rapidez de la luz. Es decir, las ondas electromagnéticas en realidad son luz. Y esta luz, bueno, que conforma el espectro electromagnético, cubre frecuencias que van desde 1 Hz hasta 10 a la 24 Hz, por supuesto, teniendo como una parte de este espectro a la llamada luz visible, la cual va en longitudes de onda de los 400 a los 700 nanómetros, y bueno, pues es una pequeña parte de este espectro. También es importante mencionar que, bueno, pues empleando las ecuaciones de Maxwell, se puede demostrar que si yo me fijo en todo momento en la dirección del campo eléctrico, el campo magnético y la dirección de propagación del fenómeno electromagnético, estas 3 direcciones o estos 3 vectores conforman un sistema derecho. ¿Qué significa eso? Que con mi mano, en la configuración de mano derecha, estos vectores siempre van a cumplir que mi dedo índice va a apuntar a lo largo del campo eléctrico, mi dedo medio a lo largo del campo magnético, y la dirección de propagación de la onda sería la dirección hacia donde apunta mi pulgar. ¿Ok? Bueno, voy a platicar un poquito más detalle eso en unos minutos. El caso o la solución más simple de ondas electromagnéticas son las llamadas ondas sinusoidales, las cuales están dadas por estas expresiones. En realidad, lo que está teniendo una dependencia, digamos, sinusoidal,
son para los campos eléctricos y magnéticos. Noten ustedes que tanto E como B se pueden escribir en términos de cosenos, también pueden ser senos, ¿ok? Y bueno, pues estas expresiones son importantes, ¿ok? ¿Qué pasa con las ondas electromagnéticas cuando se propagan en la materia? Pues resulta que cuando se propagan en la materia, la onda electromagnética viaja con una rapidez v, que en general va a ser menor, puede ser menor o igual que la velocidad de la luz. ¿De qué va a depender esa, digamos, cuantitativamente, de qué va a depender? Bueno, pues va a depender del medio. Por ejemplo, si es un dieléctrico, entonces yo tendría que tomar aquí las constantes o las propiedades del dieléctrico para modificar la permeabilidad o la permitividad. Y bueno, pues resulta que la velocidad de propagación está dado por esta expresión. Cuando la onda se propaga en el vacío, estas dos constantes, bueno, pues como lo mencioné en el video anterior, yo tendría epsilon 0, mu 0, y resulta que satisfacen esta importante relación, que la velocidad de la luz es igual a 1 entre la raíz de epsilon 0 por mu 0. Esta relación con la luz también hace entrever una relación más profunda entre el electromagnetismo y la teoría de la relatividad especial de Einstein. También les presento aquí, bueno, pues lo que es el llamado espectro electromagnético. La energía es posible demostrar que es proporcional a la frecuencia, de tal manera que las ondas más energéticas son aquellas que tienen la frecuencia más grande y las menos energéticas, como son las ondas de radio o televisión, ¿verdad? Son las de frecuencias más bajas. Si yo voy aumentando en la frecuencia o en energía, tengo las ondas de microondas, el infrarrojo, y esta pequeñísima franja del espectro electromagnético es la luz visible. Luego tenemos el ultravioleta, tenemos aquí los rayos X y luego tenemos los rayos gamma. Si la frecuencia aumenta hacia la derecha, la longitud de onda, esta longitud de onda hacia la derecha disminuye, o bien la longitud de onda aumenta hacia la izquierda, ¿ok? Y bueno, pues si nos fijamos en esta pequeña franja, bueno, pues tenemos, primero tenemos, digamos, al rojo, ¿no? Naranja, amarillo, verde, azul, violeta, donde realmente, pues si se pueden a pensar, pues realmente no hay un rojo, ¿no? Realmente es un rango donde incluso hay algunas intersecciones por aquí. Entonces, pues en realidad uno podría decir que si uno asocia el color con la longitud de onda o con la frecuencia, pues en realidad tenemos una infinidad de colores, ¿no? Bueno, las ondas electromagnéticas tienen energía, y una manera de cuantificar esa energía es a través de la tasa de flujo de energía o bien la potencia por unidad de área. Y eso se describe a través de un vector que se llama el vector de Poynting. Estos vectores que están aquí satisfacen o son un sistema derecho. Significa que E, por ejemplo, dedo índice, B, dedo medio, y el vector de Poynting que apunta en la dirección de propagación sería mi pulgar, ¿ok? Y eso significa que eso es un sistema derecho. El campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares, ¿perfecto? Y eso es muy importante mencionarlo, ¿ok? También existen soluciones de ondas electromagnéticas de tipo estacionario, es decir, que son aquellas que tienen un patrón de nodos y antinodos. Eso es como, por ejemplo, como una cuerda de guitarra, ¿no? En una cuerda de guitarra yo tengo ondas que se pueden ver así, y tengo un patrón de aquí de nodos y antinodos. Entonces, bueno, ese mismo fenómeno se puede encontrar en las llamadas ondas electromagnéticas, y su principal aplicación es por ejemplo, el horno de microondas. En un horno de microondas se tiene o se establece una onda electromagnética estacionaria con una longitud de onda de 12.2 centímetros, una longitud que el agua absorbe de los alimentos, ¿verdad?, intensamente, y que eso hace que se incremente la energía interna del sistema y por lo tanto aumenta la temperatura, ¿ok? Bueno, la luz y sus propiedades. La luz, como ya lo dije, bueno, la luz es una onda electromagnética. Entonces, así piensan en la luz, es una onda electromagnética. Y luz no solamente la luz que ves, o sea, luz es todo lo que esté en el espectro electromagnético. Cuando es emitida o absorbida, también presenta propiedades de partícula. Y esto, bueno, pues tiene que ver también un poco con mecánica cuántica, ¿no? La luz, pensándolo en términos de partículas, la podemos pensar como
en términos de fotones, que son estas partículas, y cada fotón va a tener energía que va a estar dado por la constante de Planck multiplicado por la frecuencia. Y bueno, hay muchas cosas interesantes y aplicaciones en varias áreas del conocimiento. Por ejemplo, un electrón oscilando, es una partícula cargada, acelerada, emite rayos X, ¿ok? Y esto pues tiene importantes aplicaciones a las ciencias médicas, ¿ok? Bueno, la rapidez de la luz en el vacío es una constante física fundamental, y esta constante la voy a escribir aquí. Tiene un valor, esa es la velocidad de la luz en el vacío, que es 299,792,458 metros sobre segundo. Pero para fines educativos yo puedo pensar que esto es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Por qué 10 a la 8? Bueno, pues contemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es 2.99, pues casi es 3. Bueno, resulta que a la onda también yo le puedo pensar, ¿no? O definir algo que se conoce como un frente de onda. Por ejemplo, si tengo yo una fuente puntual, pues esto emite en todas direcciones. Los frentes de ondas aquí serían esféricos, son esferas, literalmente son esferas, ¿ok? Entonces cada una de estas esferas es un hondo, cada una de esas esferas es un frente de onda, perdón. Y resulta que un rayo es una línea recta a lo largo de la dirección de propagación, tal que corta de manera perpendicular a el frente de onda. Y estos rayos son muy importantes porque es la base de la óptica geométrica, y lo vamos a utilizar en unos minutos. También cuando la luz se transmite de un medio a otro, hay que mencionar esto, la frecuencia no cambia. ¿Qué cambia? Cambian dos cosas: la longitud de onda y la velocidad de propagación. Esto yo lo puedo cuantificar en términos de lo que se conoce como el índice de refracción n, el cual es el cociente de la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio. Entonces la frecuencia se mantiene invariante, pero cambian la velocidad y la longitud de onda. Aquí lambda 0 es la longitud de onda en el vacío, y si esa onda pasa a un medio, entonces cambiaría con esta expresión. La variación del índice de refracción n con respecto a la longitud de onda, que si lo despejan de aquí se vería algo así como lambda 0 sobre lambda, a esa variación se le conoce como dispersión. Por lo general, cuando n disminuye, lambda aumenta, y viceversa, porque tienen una relación inversamente proporcional. Pensando en términos de rayos, y de aquí a lo que sigue todo lo voy a pensar ya en términos de rayos. Y para ello, bueno, pues voy a describir dos fenómenos importantes, lo que es la reflexión y la refracción. Y para ello me voy a fijar en una interfaz lisa. Eso es una superficie, ¿ok? Es una superficie lisa. Podría ser rugosa, pero no es su caso. Entonces me fijo en una superficie lisa y la estoy viendo de perfil. Entonces realmente eso tiene un área. Si yo me fijo en el punto, en este vértice donde está incidiendo la luz, ocurren varios fenómenos. Y también yo, para referirme al significado de todo esto, voy a pensar en el vector normal a la superficie en el punto de incidencia. Es un vector normal. Entonces resulta que los rayos incidente, aquí está, reflejado y refractado, así como la normal, ¿verdad? Viven en el mismo plano. Todo esto vive en el mismo plano. Piensen que es el plano aquí del tablero. Y se llama el plano de incidencia. Y también podemos leer dos importantes leyes: la ley de reflexión y la ley de refracción. La ley de reflexión me dice que el ángulo incidente es lo mismo que el ángulo reflejado, medido siempre con respecto a la normal. O sea, ese es el ángulo incidente y ese es el ángulo reflejado. Mientras que el ángulo refractado también se mide con respecto a la normal, y es este que está acá. Entonces, ángulo incidente y ángulo reflejado son iguales. Ley de reflexión. Y para la ley de refracción tenemos una relación entre los índices de refracción NA, NB, que aquí podemos suponerlos así, para que estos ángulos sean, o este dibujo sea correcto, y
estos índices de refracción guardan esta relación, ¿verdad? Que es NA seno del ángulo de incidencia, y eso es igual al índice de refracción del cambio de medio, no del otro medio, por el seno del ángulo de refracción. ¿Ok? Entonces, los ángulos de incidencia, reflexión y refracción, incidencia, reflexión y refracción, siempre se miden con respecto a la normal. Aquí tenemos una tabla donde tenemos varios ejemplos de índice de refracción. Por ejemplo, para el aire, ¿no? para fines prácticos, ¿verdad? Aire, para fines prácticos, pueden pensar que es 1. No es 1, es 1.0002 algo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el hielo? Miren, 1.3. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el vidrio? Alrededor de 1.5. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el agua? 1.333, ¿ok? Etcétera. Es muy común que les vaya a tocar, por ejemplo, el 1 para el aire y a lo mejor vidrio, 1.5. Bueno, lo que sigue es de cultura general, el principio de Huygens. El principio de Huygens establece que si se conoce la posición de un frente de onda en cierto instante, entonces la posición del frente en un momento posterior se puede construir imaginando el frente como una fuente de onda secundaria. O sea, tengo un frente de onda y luego aquí es como si tuviera más frentes de onda. Y luego si quiero pensar aquí es como si tuviera más frentes de onda. Y luego aquí es como si tuviera más frentes de onda. Y así con todo. Entonces todo estará lleno de onditas. En términos de este principio de Huygens se pueden deducir las leyes de reflexión y refracción. Otro concepto de cultura general es el llamado o la llamada reflexión interna total. Entonces fíjense, esto pues establece que si tengo dos medios con índice de refracción NA y NB, ¿ok? Tengo un rayo que viaja en un material de índice de refracción mayor NA hacia un material con menor índice NB. La luz, bueno, pues se reflecta, ¿no? Entra así, sale para acá. Si yo voy cada vez inclinando más el haz, bueno, pues la luz reflectada se va pegando más a la horizontal, y justamente cuando el haz reflectado va sobre la horizontal, eso me define este ángulo crítico. A este fenómeno se le conoce como la reflexión interna total. Perfecto. Y está descrito por esta expresión. Y esto se deduce, por supuesto, de la ley de refracción. ¿Ok? Que es cuando el índice refractado, el ángulo refractado es 90 grados. Y seno de 90 grados es 1. Entonces obtiene esta expresión. ¿Ok? Bueno. También quiero estudiar, y esto ya es un poco más de óptica geométrica, espejos y lentes. ¿Ok? Entonces fíjense, por ejemplo, primero tengo un espejo plano. Un espejo plano tiene las siguientes propiedades, fíjense. Por ejemplo, yo puedo pensar aquí en un punto de objeto. Puedo pensar en un punto objeto y que emite luz. ¿Ok? Emite luz en todas direcciones. Cuando este rayo toca este punto, bueno, se refleja y lo hace satisfaciendo la ley de reflexión. Es decir, este ángulo y este ángulo son iguales. Y así para todos. Si yo extrapolo estas líneas de los rayos reflejados, noten que todo intersecta en un punto. Ese se llama el punto imagen. Y es una fuente aparente de los rayos reflejados. ¿Ok? Y pues presumiblemente podemos pensar que aquí se encuentra la imagen. Para un espejo plano se satisface que la distancia del punto objeto al vértice, o sea, al espejo, esta distancia a la cual le voy a llamar S en general, y la distancia del vértice al punto imagen, que la cual le voy a llamar S', todo lo que tenga imagen le voy a llamar prima. Esas dos distancias en valor absoluto son iguales. ¿Ok? Y bueno, pues esa es una propiedad de los espejos planos. Otra propiedad de los espejos planos es que si yo tengo una imagen aquí de una cierta altura y, ¿verdad? Su imagen también tendrá una distancia y, que va a ser una y', ¿verdad? Y esta y', bueno, pues va a ser igual a y. O sea, la distancia de la imagen es igual a la distancia del objeto. ¿Perfecto? Y bueno, eso es un espejo plano. ¿Qué pasa, por ejemplo, si empiezo a tener espejos con cierta curvatura? Y bueno, para aterrizar ideas, pensemos que tenemos espejos esféricos.
O sea, no es que sea no es que sea una esfera, ¿sí? Es un cachito de una esfera. Entonces, como es un cachito de una esfera, pues tiene un radio, ¿no? Es el radio de la esfera. ¿Ok? Entonces, este punto es muy importante. Este punto C. ¿Sale? Entonces, fíjense. Yo puedo ir describiendo algunas cosas. Antes yo hablé de la altura del objeto, altura de la imagen. Entonces tenemos lo siguiente. En cualquier situación de reflexión o refracción, el aumento lateral m se define como la razón de la altura de la imagen con respecto a la altura del objeto. ¿Sí? Y aquí empiezan a haber reglas de los signos. M es positivo si la imagen es derecha, o sea, que si tengo este objeto que está aquí y la imagen no invierte la dirección de la flecha, eso se le llama una imagen derecha. Mientras que si m es menor que 0, es cuando la imagen se invierte, es decir, que tengo un objeto aquí y, como en este ejemplo, la imagen ahora apunta hacia abajo. Aquí sería el caso de un aumento lateral negativo porque invirtió la orientación del objeto en su imagen. También noten que aquí tengo un triángulo rectángulo, aquí tengo otro triángulo rectángulo. Por ley de refracción, este ángulo y este ángulo son iguales, entonces se satisfacen, ¿verdad? Tomando tangente de teta, se puede demostrar que el aumento, que es y' entre y, también es lo mismo que menos s entre s', ¿ok? Y esas fórmulas son muy, muy importantes. Como ya lo dije, la distancia a la imagen le pongo s', la distancia al objeto le llamo s. Esto es r, es el radio de curvatura del espejo, que en este caso pues es el radio de la esfera, o radio de curvatura. Un espejo plano tiene radio de curvatura divergente, infinito, por ejemplo, ¿ok? Bueno, más conceptos. ¿Qué es el punto focal y la distancia focal? El punto focal de un espejo es el punto donde todos los rayos paralelos convergen después de reflejarse en un espejo cóncavo. Es decir, viene un rayo, se refleja y el haz o rayo reflejante pasa por este punto, cual se llama el punto focal. Entonces todos los rayos que vienen paralelos convergen en este punto y este punto se llama el punto focal. La distancia de este punto que está aquí, que se llama vértice, al punto focal, pues se llama distancia focal y se denota como f, y es posible demostrar que esta f es igual a r medios, ¿no? Es decir, la mitad del radio de curvatura del espejo. Entonces esto es muy, muy importante. Dicho de otra manera, si en el foco tengo aquí una fuente de luz, pues emite luz, entonces choca aquí, y cuando choca todos los rayos reflejados salen paralelos, ¿verdad? Paralelos al eje del espejo. ¿Perfecto? Bueno. Y bueno, ¿cómo reconstruyo geométricamente la imagen de un objeto? Miren. Para el caso, por ejemplo, de un espejo cóncavo, esta geometría se llama cóncavo. Vean, el objeto está a la izquierda, del lado incidente, ¿verdad? Esto es cóncavo y eso es convexo, ¿sí? Bueno, yo lo puedo definir en términos de 4 rayos. Un rayo, primer rayo. Aquí tengo mi objeto. Primer rayo. Es un rayo que viene paralelo al eje. Se refleja, su rayo reflejante pasa por el punto focal. 2. Un rayo que apunte hacia el foco sale reflejado de manera paralela también al eje. ¿Ok? Intersecta en este punto, fíjense. 3. Un rayo que pasa por el centro incide a 90 grados, entonces se refleja igual. ¿Sale? O sea, viene así y se va así. Y también intersecta en este punto. Y 4. 4 es un rayo que toca el vértice y se refleja satisfaciendo la ley de la reflexión. O sea, este ángulo es igual que este ángulo. Y todo intersecta en este punto. Este es un objeto y esta es una imagen. Es una imagen invertida. Aquí m, el aumento sería menor que 0. Esta distancia es s' y la distancia hasta acá sería s. ¿Sale? ¿Qué pasa con uno convexo? Igual, a ver, fíjense. Las reglas son muy similares. Miren, viene uno paralelo al eje y se refleja de tal manera que esta extrapolación pasa por este punto focal. 2. Es un rayo que apunta al foco, no llega, obviamente, solo se extrapola, pero se refleja paralelo. ¿Ok? Se extrapola, fíjense. Se extrapola y el reflejado intersecta aquí en este punto con este haz morado. 3. Es un haz que va dirigido hacia el centro, entonces intersecta con 90 grados y se regresa igual. Si lo extrapolo, llega acá. ¿Sale? Y 4.
es un haz que le pega al vértice y se refleja satisfaciendo, todo satisface la ley de la reflexión. Eso es óptica geométrica. Extrapolo este haz o este rayo y todo intersecta aquí, fíjense. Y esta imagen que está aquí, vean, es una imagen derecha, o sea, aquí el aumento es positivo. Y además esta imagen se le llama virtual, fíjense. Esa imagen se le llama virtual. La imagen puede ser de dos tipos, real o virtual. La imagen real es aquella que se forma cuando tras pasar por el sistema óptico, es decir, el espejo, los rayos de luz son convergentes, como aquí. Esto es una imagen real. La imagen es virtual, es decir, la imagen virtual es aquella que se forma cuando, tras pasar por el sistema óptico, los rayos divergen, que es como en este caso que está acá. Esa es una imagen derecha virtual. Esto es una imagen invertida, ¿verdad? Real. ¿Perfecto? Bueno. Matemáticamente podemos establecer relaciones entre la distancia al objeto y la distancia a la imagen. Para un espejo plano están dados así. Ya lo habíamos dicho. S en valor absoluto es lo mismo que el valor absoluto de S', ¿ok? Así. El aumento es igual para un espejo plano, es decir, el aumento lateral, que sea igual a 1 significa que Y es igual a Y'. Mientras que para un espejo esférico satisfacen estas dos ecuaciones. 1 entre la distancia a la imagen más 1 entre la distancia entre la distancia al objeto más 1 entre la distancia a la imagen es igual a 2 entre R o bien 1 entre la distancia focal. Y el aumento lateral, bueno, pues es menos S' sobre S. Es lo mismo que Y' sobre Y. ¿Ok? Y dos casos especiales, fíjense. ¿Qué pasa si pongo un objeto en el punto focal? Miren, un rayo que venga paralelo, ¿qué pasa? Se refleja con respecto al vértice. Pasa por aquí. Un objeto que pase por el rayo se refleja igual. Bien, esas dos son paralelas. Un objeto que le pega al vértice se refleja. Todas son paralelas. Entonces los rayos salientes paralelos corresponden a una distancia de imagen infinita. O sea, la imagen aquí diverge, se va al infinito. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi objeto está entre el foco y el vértice? Bueno, pues puede demostrar que tengo una imagen derecha aumentada y que está por acá atrás. ¿Perfecto? Muy bien, es una imagen virtual, ¿ok? Porque esto es divergente, como ya lo mencioné. Esto es divergente y esto es derecha, ¿sí? Regla de los signos. S es mayor que 0 cuando el objeto está del lado entrante a la superficie. S menor que 0 en caso contrario. S' mayor que 0 cuando la imagen está del lado saliente de la superficie. S' menor que 0 en caso contrario. R mayor que 0 cuando el centro de curvatura está del lado saliente de la superficie. Y R es menor que 0 en caso contrario. M mayor que 0 cuando la imagen es derecha y M menor que 0 cuando es invertida. Esto lo vamos a trabajar claramente cuando hagamos los ejercicios. ¿Qué pasa con las lentes? La relación entre el objeto e imagen para una lente satisface una relación muy similar a la de un espejo esférico. Mientras que tenemos también la llamada ecuación del fabricante de lentes, que esa relaciona la distancia focal de una lente con su índice de refracción y los rayos de curvatura de las superficies. ¿Cómo me imagino una lente? Bueno, pues me la imagino así, ¿no? Eso es una lente. Tiene dos rayos de curvatura. También puede ser así. También puede ser plana por un lado y, por ejemplo, convexa del otro lado, ¿no? ¿Sale? O plana de un lado y cóncava del otro lado. Su rayo de curvatura cuando es plana es infinito, ¿ok? Muy bien. ¿Y cuáles son las reglas geométricas? ¿Cuáles son las reglas geométricas de esto? Para una lente convergente tenemos lo siguiente. Fíjense, tengo el eje de la lente orientada así. Un rayo que viene aquí paralelo al eje sale de tal manera que pasa por el punto focal. Un rayo que pasa por el vértice se va derecho. Un rayo que pase por el primer vértice, por el primer punto focal, sale paralelo. O sea, aquí hay una intersección. Fíjense,
Ese es el objeto, esta es la imagen. Aquí noten que tengo una imagen invertida. ¿Qué pasa cuando tengo una lente divergente? A ver, viene paralelo y diverge. Extrapolo. Luego, viene una que va a pasar por el foco, ¿verdad? Por la proyección, pero en realidad sale paralela. Son las mismas reglas si lo piensan, ¿ok? Y extrapolo y aquí encuentro una intersección. Y luego tengo otro rayo que le pega al vértice. Ese se va. Y todo intersecta en este punto. Entonces aquí noten que tengo el objeto y tengo una imagen y aquí fue una reducción en este dibujo, ¿ok? Bueno, pues vamos a aplicar todos estos conocimientos en los ejemplos. La bibliografía. Muy bien, jóvenes, hasta aquí. ¿Algún comentario o alguna duda? Vamos a pasar a la parte de los ejemplos. Muy bien, los escucho, los leo. No, de momento todo ¿Todo bien? Se va entendiendo bien. Perfecto. Vamos con los ejemplos. Si surgen dudas, bueno, aquí estamos. Problema 1. ¿Cuál es el orden en que aumenta la longitud de onda para la luz azul, verde, roja y amarilla? Bueno, esa es una pregunta de conocimiento general y, bueno, por aquí lo que nos están preguntando es ¿cuál es el orden en que aumenta la longitud de onda? Bueno, la longitud de onda aumenta en esta dirección, ¿ok? De tal manera que, pues primero vamos a tener violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. En ese sentido, primero tenemos al azul, después tenemos al verde, después tenemos al amarillo, naranja y rojo. Entonces ese es el orden. Azul, buscamos azul, que es el inciso D o el E, pero luego sigue el verde, que es este, y ya quedó, pues es este que está aquí, ¿no? Amarillo y al final el rojo. Entonces la respuesta es el inciso D. Ahí está. Siguiente problema. Dice, el Sol está a unos 1.5 por eso a la 11 metros de distancia. El tiempo que tarda la luz en recorrer esta distancia es aproximadamente, bueno, pues sabemos que la velocidad de la luz, ¿verdad? Es aproximadamente de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y bueno, pues también sabemos que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Nos están pidiendo tiempo, entonces tiempo es igual a distancia entre la velocidad de la luz en este caso. Y bueno, pues solamente hay que sustituir en este problema. Entonces tiempo va a ser igual a la distancia, que es 1.5 por 10 a la 11 metros entre la velocidad de la luz, que es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Se cancelan metros y eso me queda 1.5 sobre 3 por 10 a la 11 menos 8, que son 3 segundos, y 1.5 entre 3 es un medio, por 10 a la 3 segundos, y un medio es 0.5 por 10 a la 3 segundos, y esto es lo mismo que 5 por 10 a la 2 segundos, o sea que esos son 500 segundos. Si se fijan, las respuestas vienen en minutos, horas, años, etc. Entonces la pregunta es, ¿a cuántos minutos equivale, por ejemplo, esto? Son 500 segundos y sabemos que 60 segundos es un minuto. Entonces aquí hago la conversión y me queda 50 sobre 6. 50 sobre 6 minutos, y eso se puede dividir entre 2, me queda 25 sobre 3 minutos, y esto es lo mismo que 24 más 1 sobre 3
minutos, 24 entre 3 son 8, 8 más un tercio minutos, o sea que esto que está aquí es 8.333 minutos. Ok, entonces buscamos la respuesta y es el inciso C. Siguiente problema. Dice, ¿cuál de los siguientes tipos de radiación electromagnética viaja a mayor velocidad en el vacío? Bueno, sabemos que toda la radiación electromagnética en el vacío, toda viaja a la velocidad de la luz. Este problema es un problema de conocimiento general. Toda, ¿verdad?, la radiación electromagnética en el vacío viaja a la misma velocidad, que es la velocidad de la luz. ¿Ok? Problema 4. Las ondas de radio de 300 metros de longitud de onda tienen una frecuencia de, bueno, ok, en este caso sabemos que la velocidad de la luz guarda una relación con la longitud de onda y la frecuencia dado por esta expresión. Entonces en este caso, bueno, pues nos piden la frecuencia, que sería c sobre lambda. Entonces esto es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo entre 300, que es lo mismo que 3 por 10 a la 2 metros. Cancela esto que está aquí. 1 entre segundos son hertz, 3 entre 3 es 1. Entonces sería 1 por 10 a la 8 menos 2, que es a la 6. 1 entre segundo. Y esto que está aquí es un mega. Esto es un megahertz. ¿Ok? Es un megahertz. Entonces lo buscamos y es el inciso C. Un megahertz. Problema 5. Dice, una onda electromagnética transporta energía en la dirección Y negativa. A ver, entonces necesitamos pintar un marco de referencia. Como es usual, eso es X, esto es Y, y Z sale del tablero. Entonces dice, una onda electromagnética transporta energía en la dirección Y negativa. Esto sería la dirección del vector de Poynting. ¿Ok? Es la dirección en la cual transporta la energía. Dice, en un punto y un instante, el campo magnético está en la dirección X positiva. O sea que esto que está aquí es B. Este que está aquí es B. ¿Ok? El campo eléctrico en ese punto e instante es, bueno, acuérdense que ese es un problema de regla de la mano derecha, ¿sí? Y tenemos que acordarnos que el dedo índice, o sea, el campo magnético, el campo eléctrico, el campo magnético y la dirección de propagación son un sistema derecho. Entonces tienes que contorsionar tu mano hasta que orientes así. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tu pulgar tiene que ser Y negativo, entonces tu pulgar es hacia abajo. Y luego tu dedo medio tiene que ser en la dirección de X, positiva. Entonces, si haces bien las cosas, tu dedo índice, que es la dirección del campo eléctrico, tiene que apuntar hacia adentro del tablero, ¿sí? De tal manera que la respuesta es que el campo eléctrico tiene que ser tache. O sea, que la dirección del campo eléctrico tiene que ser, su dirección es Z negativo, ¿ok? Y esa es la respuesta. Si buscamos aquí en el menú, dirección Z, aquí está, Z negativo, es el inciso T. Ahí está, listo. Siguiente problema. Dice, el diagrama muestra el paso de un rayo de luz desde el aire a una sustancia X. El índice de refracción de X es, bueno, acuérdense que el índice de refracción para el aire es aproximadamente 1, ¿sí? Entonces quiero saber cuánto vale el índice de refracción de este medio X.
¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues aplicamos la ley de refracción, que me dice que n, en este caso del aire, por el seno del ángulo de incidencia, acuérdense que el ángulo de incidencia mide con respecto a la normal, ese es el ángulo de incidencia, 45 grados, y eso tiene que ser igual a nx, el seno del ángulo de refracción, que en este caso que es este que está aquí, así que se mide con respecto a la normal, 30 grados, y bueno, pues, si sustituimos, eso sería 1, seno de 45, ¿cómo lo sacamos? A ver, seno de 45, a ver, veamos. Sé que son 45 grados, ¿no? Es un cubo que tenga 1, por Pitágoras, eso es raíz de 2. Entonces, seno de 45 grados es el cateto opuesto entre la hipotenusa, que es raíz de 2. Entonces, seno de 45 grados es 1 entre raíz de 2. Perfecto. Si sustituimos, nos va a quedar 1 entre la raíz de 2, y eso es igual a nx por el seno de 30 grados. Seno de 30 grados es un medio. Ese es un clásico. Eso es un medio. ¿Sí? Y bueno, pues entonces resulta que nx pues vale 2 entre raíz de 2. Y esto es lo mismo que, le puedo cambiar un poco la forma de esto multiplicando por 1. Y esto me queda 2 raíz de 2. Y aquí abajo raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Entonces me va a quedar aquí entre 2. Se cancela esto. Y esto es raíz de 2. Entonces nx es raíz de 2. Veamos las respuestas. Ahora, raíz de 2, bueno, pues esto debe ser mayor que 1, ¿no? Esto es mayor que 1. Y obviamente pues debe ser menor que ¿qué? Debe ser menor que 2. Entonces vamos a ver, ¿cuándo sería? A ver, raíz de 2, bueno, pues eso es un clásico, ¿no? Digamos, ¿no? Es 1.4414, ¿no? Entonces, bueno, ya, sin más, ¿no? Esta es la respuesta. ¿Sale? Se puede estimar muy fácil, ¿no? Bueno, entonces eso fue el inciso A. Siguiente problema. El índice de refracción del diamante es 2.5. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta para la situación que se muestra? Fíjense. Aquí tengo el ángulo se sigue viendo el video. El ángulo de refracción, y lo que me está pidiendo es cuánto vale este cociente de ángulos, ¿no? Bueno, vamos a encontrarlo. A ver, es la ley de refracción, ¿no? Veamos. Seno de A, ¿verdad? Por el índice de refracción del diamante, que es 2.5. Y eso es igual en el caso del aire, que es 1, por el seno del ángulo de refracción, que en este caso es C. Entonces, esos son los ángulos importantes, A y C. No confundir con B y D, ¿ok? Entonces sería así. Si yo despejo de aquí 2.5, entonces me va a quedar que esto es seno de C entre seno de A es igual a 2.5. Entonces vamos a buscar esta relación. Seno de C, ¿dónde está? Aquí hay un seno de C, miren. Entre seno de A, aquí está, entre seno de A igual a 2.5. Entonces la respuesta es el inciso D. Y ahí está la respuesta, es el inciso D. Siguiente problema. Se sostiene una pelota a 50 centímetros frente a un espejo plano. La distancia entre la pelota y su imagen es, bueno, muy bien. Aquí está el espejo. Aquí está la pelota. Esta distancia es S. S son 50 centímetros. Y luego la imagen, acuérdense, está a una distancia S'. Y sabemos que para un espejo estas dos son iguales. Por lo tanto, la distancia entre la pelota y su imagen es toda esta distancia que está aquí. ¿Sí? Y esto que está aquí pues sería 50 centímetros más 50 centímetros, o sea que son 100 centímetros. Y la respuesta es el inciso A. Muy bien. Siguiente problema.
Dice, el ángulo entre una regla horizontal y un espejo plano vertical es de 30 grados. El ángulo entre la regla y su imagen es, bueno, a ver, ¿cómo me imagino este problema? Está el espejo y luego tengo la regla. Aquí está mi regla, me la pueden pensar así. Y este ángulo es de 30 grados, ¿ok? Es, por supuesto, es una imagen en perfil, ¿no? Si yo me fijo en la imagen, esta es la imagen. Ese es el objeto y esta es la imagen. Y sabemos que la distancia, por ejemplo, de aquí a aquí, esta distancia S, es la misma distancia que está acá, ¿verdad? Como ya lo sabemos para espejos planos. Si pensamos que esos puntos son iguales, ¿no? Pues entonces ya queda claro, ¿no? Este ángulo que está aquí también es 30 grados. De tal manera que el ángulo entre la regla y su imagen, pues es este ángulo que está aquí. ¿Que sería cuánto? La respuesta es este ángulo que está acá, que sería 60 grados. Entonces la respuesta es el inciso C. Muy bien, ahí está. Muy bien, siguiente problema. La distancia focal de un espejo esférico es n veces su radio de curvatura. Entonces, ¿cuánto vale n? Ok. Sabemos que R medios es igual a F. Ok, si yo tengo un espejo esférico, por ejemplo, que se ve así, aquí tengo C, aquí tengo el punto focal, y bueno, sabemos que esta distancia es R, esta distancia, bueno, es el punto focal, y esta distancia es F, y entonces, bueno, pues sabemos que R es igual a 2F, ¿no? O bien que F es igual a R medios. Entonces, si la distancia focal F es igual a n veces su radio de curvatura, entonces ¿cuánto vale n? Bueno, tengo que sustituir esta expresión aquí. Entonces nos va a quedar R medios es igual a NR. Se cancela esta R con esta que está acá, y esto implica entonces que n vale 1/2. ¿Sale? Y esta es la respuesta. N igual a 1/2. Lo buscamos y la respuesta es el inciso B. Ahí está, es el inciso B. Problema 11. Un espejo cóncavo forma una imagen real que tiene el doble del tamaño del objeto. Entonces, bueno, sabemos que el aumento lateral entonces vale 2. Yo no sé si es positivo o negativo. Ahorita lo vamos a investigar. Dice, si el objeto está a 20 centímetros del espejo, el radio de curvatura del espejo debe de ser aproximadamente... Ok, bueno, para resolver este problema es fundamental hacer un dibujito, ¿no? Entonces vamos a hacer el dibujo. Aquí está el espejo cóncavo. Por aquí está el punto focal. Aquí está el centro. Y este que está aquí es el vértice. Y bueno, por ejemplo, fíjense, si yo dibujo aquí mi objeto, vamos a dibujar cómo sería su imagen. Para dibujar la imagen necesitamos seguir las reglas que ya discutimos. Por ejemplo, si viene un rayo paralelo al eje, este se refleja de tal manera que el rayo reflejado pasa por el punto focal, ¿ok? Entonces, este viene así y luego viene para acá. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con un rayo que, por ejemplo, pase por la flecha y por el punto focal? Entonces sería algo así como esto. Más o menos así. Y luego de aquí se refleja de manera paralela. Y bueno, ya vimos que aquí hay un punto de intersección. ¿Ok? Otro rayo que yo puedo pintar es el rayo que va al vértice.
Por ejemplo, este llega aquí y luego se refleja, ¿ok? Y todo satisface las leyes de la reflexión. Entonces, fíjense, aquí está el punto, entonces por lo tanto la imagen está por acá. ¿Sale? Así más o menos se ve el dibujito. Bueno, tenemos una imagen invertida. Por lo tanto, m es menor que 0. Esto es imagen invertida, ¿ok? Entonces, el aumento es menos 2. Esto es menos 2. Muy bien. Perfecto. Sabemos también que el aumento lateral pues es y' sobre y, y eso es igual a menos s' sobre s. Lo cual implica entonces que menos 2 es igual a menos s' sobre s, que vale 20 centímetros. Y esto da entonces que s' vale menos por menos me da más. 2 por 20 son 40 centímetros. Y bueno, esta es la distancia a la imagen. Perfecto. Ok, por otro lado, bueno, sabemos que 1 sobre s más 1 entre s' es igual a 1 sobre f, que es lo mismo que 2 sobre r. Como es un espejo cóncavo, r es mayor que 0. R mayor que 0 es cóncavo. Cóncavo, perfecto. Entonces, y bueno, r mayor que 0 y también f mayor que 0. Muy bien. Por lo tanto, entonces me va a quedar que 1 sobre 20 centímetros más 1 sobre 40 centímetros es igual a 2 sobre r, ¿sí? Y ¿cuánto es 1 sobre 20 más 1 sobre 40? Sería 3 sobre 40 centímetros es igual a 2 sobre r. Y esto implica entonces que r vale 2 por 40 son 80 centímetros sobre 3, ¿ok? Y esto que está aquí me lo puedo imaginar como 90 menos 10 sobre 3 centímetros. 90 entre 3 son 30 centímetros menos 3.333 centímetros. Y bueno, eso es fácil ver que esto es 26.666 centímetros, ¿ok? Entonces esta es la respuesta. La buscamos, cuál les acerca más, y el inciso C es el que más se parece, 27 centímetros. Muy bien, problema 12. Un hombre se para con la nariz a 8 centímetros de un espejo de afeitar cóncavo de 32 centímetros de radio. La distancia desde el espejo a la imagen de su nariz es... Muy bien. Entonces, fíjense, a ver, entonces tenemos que S son 8 centímetros, R son 32 centímetros y también sabemos que R es igual a 2F, por lo tanto, F es R medios, que son 32 sobre 2 centímetros, 16 centímetros, ¿ok? Y como el espejo es cóncavo, entonces F y R son mayores que 0, ¿perfecto? Entonces cóncavo significa que R y F son mayores que 0, ¿ok? Cóncavo, perfecto. Es fundamental hacer el dibujito, ¿no? Entonces vamos a hacer el dibujo, fíjense. A ver, ¿cómo lo hacemos? Aquí está el eje del espejo, cóncavo, aquí está el vértice, vamos a suponer que está el foco, punto focal, aquí está el centro, y el objeto se encuentra a 8 centímetros, que es la mitad de la distancia focal. Entonces el objeto se encuentra aquí, ¿no? 8 centímetros. Aquí está, 8 centímetros, y F vale 16. Entonces de aquí a aquí son 16, y el objeto se encuentra a la mitad. Aquí está mi objeto. Perfecto. Bueno, a ver, un rayo que es paralelo al eje, ¿están? Un rayo que es paralelo al eje se refleja de tal suerte que pasa por el punto focal. Ahí está, ¿sí? Y aquí viene el haz, se refleja así,
Y puesto que el objeto se encuentra entre el punto focal y el vértice, la imagen va a estar de este lado. Entonces va a ser una imagen virtual. Voy a tener que extrapolar esta línea, ¿sí? Ahora, quiero pintar otro rayo. Otro rayo sería, por ejemplo, uno que venga del foco y que pase por la flecha. A ver, entonces lo voy a dibujar. Sería una cosa así. ¿Sí? Y un rayo que pasa por el foco se regresa paralelo. ¿Sí? Entonces sería una cosa como estas y extrapolamos el rayo reflejado. Es el reflejado. Entonces, más o menos por aquí. Y bueno, otro que puedo pintar es, por ejemplo, uno que pase por el centro. A ver, uno que pase por el centro y luego la flecha. Ahí está. Y este viene a 90 grados. ¿Ok? Este viene a 90 grados, intersecta 90 grados aquí el espejo. Ahí está. Y extrapolo las reflejado, que es el mismo, y por lo tanto tengo aquí la imagen. Esto es una imagen virtual, ¿sí? Es una imagen virtual y recuerden que la imagen virtual es aquella que se forma cuando tras pasar por el sistema óptico los rayos divergen, ¿ok? Entonces es una imagen virtual y es derecha. Bueno, ok, perfecto. Ahí está muy bien. Ahora, ¿cómo lo hacemos para calcular la distancia desde el espejo a la imagen? Entonces sería 1 sobre S más 1 sobre S' es igual a 1 sobre F, ¿sí? De tal manera que si yo sustituyo, me va a quedar 1 sobre 8 centímetros más 1 entre S' es igual a 1 sobre 16 centímetros. O bien, 1 sobre S' es igual a 1 sobre 16 centímetros menos 1 sobre 8 centímetros. Y esto que está aquí es, multiplico por 2 y divido por 2, un octavo, donde va a quedar 1 menos 2, me va a quedar menos 1 sobre 16 centímetros. Y esto implica entonces que S' vale menos 16 centímetros, ¿ok? Y esa es la respuesta. ¿Cuál es la distancia desde el espejo a la imagen? Bueno, pues son 16 centímetros. Ahí está, 16 centímetros. Muy bien, jóvenes. Pues ya prácticamente ya está acabando la sesión del día de hoy. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, los escucho. De hecho, aquí Daniel pregunta que si en algún momento dado podría salvarme la geometría analítica. Sí, o sea, la óptica geométrica es puramente geometría analítica. Es eso, es geometría analítica. De hecho, los espejos esféricos tienen un tanto de aberración, cosa que se elimina con los espejos parabólicos. Entonces, ya sea esférico o sea parabólico, esférico en una región muy cercana al vértice, o un parabólico, todo es geometría analítica, en realidad todo es geometría analítica. Obviamente, el curso de preparación para ingresar no es el mejor escenario para mostrar esto, ¿no? Que todo es geometría analítica, porque entonces se empieza a convertir todo en una cuestión deductiva. Y bueno, pues en una hora, o ni siquiera una hora, ¿no? En unos minutos para dedicarle a la óptica geométrica, a toda la óptica geométrica, pues es imposible, ¿ok? Pero jóvenes, ¿más dudas, preguntas, comentarios? En el directo sí podríamos checar algo así en un ejercicio aplicando la geometría analítica. Sí, por supuesto, Solamente claro. para verlo. Sí, por supuesto que Porque sí. sí, me llamó la atención que al ver los focos dije, pues esto podría salvarme la geometría analítica, Sí. viéndolo como una elipse o como una circunferencia. Sí, exactamente. Sí, justamente. O sea, usted aplica la geometría analítica a la geometría del espejo y usted encuentra todo esto. ¿Sí?
solamente hay dos reglas. Es la regla de reflexión y la de refracción. Entonces, usted ocupa geometría analítica, estas dos reglas de la óptica geométrica, y usted tiene todo. Y no tendrá que recordar nada, sino ser deductivo. El problema del examen de admisión es que a veces uno no hay tiempo para ser deductivo. Entonces, uno tiene que echar fuertemente mano de la experiencia y de la memoria, ni modo, ¿verdad? Sí. Jóvenes, un último comentario. ¿No? Bueno, pues nos despedimos. Cuídense mucho, jóvenes. Nos vemos en la semana. Va a haber directo. Tenemos directo el miércoles, si no me equivoco. El 19 de mayo y 2 de junio. ¿Ok? Cuídense mucho, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe, que Gracias. tenga buen día. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego, buen día. Bye bye.